Viernes, 28 de marzo de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0139. Tipo, aislada. Diligencias de jurisdicción voluntaria. Constituyen la vía para que un juez de lo familiar ordene al registro civil expedir el acta de nacimiento del hijo nacido bajo la técnica de gestación sustituta. Hechos: una mujer y una pareja integrada por dos hombres promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de que el juzgador tuviera conocimiento, paso a paso, del estado que guardaría la gestación sustituta de un embrión implantado, producto de una fertilización in vitro. También solicitaron que, en su caso, se ordenara al Registro Civil de la Ciudad de México expedir el acta de nacimiento correspondiente con los nombres de los hombres como padres. En virtud de que estaba manifiesta la voluntad procreacional, de buena fe, sin ánimo de lucro y sin controversia alguna entre los contratantes. El juez de lo familiar no admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria y esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Alzada. En su contra promovieron amparo indirecto en el que se les negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen la vía adecuada para que un juzgado de lo familiar ordene al registro civil expedir el acta de nacimiento del hijo nacido bajo la técnica de gestación sustituta. Justificación. Si lo pretendido es el reconocimiento de paternidad intencional mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria que es ordinariamente el medio para hacerlo en los procesos de adopción, incluidos los relacionados con gestación subrogada, es evidente que esa pretensión es viable porque ello no puede lograrse a través del acceso directo al registro civil. De acuerdo con la Ley General de Salud y con el manual expedido por la Secretaría de Salud, el certificado de nacimiento lleva el nombre de quien gestó a la persona recién nacida, sin que exista posibilidad de que en esa instancia se investigue quiénes son los padres biológicos y o con voluntad procreacional o intencional. Esto se justifica porque si bien el derecho a la identidad de los menores de edad contempla el derecho a que su filiación jurídica coincida con sus orígenes biológicos y, por ello, tendría que prevalecer el principio de verdad biológica, lo cierto es que en algunos supuestos es válido que la filiación jurídica se determine prescindiendo del vínculo biológico, pues la identidad de los menores depende de múltiples factores y no solo del conocimiento y o prevalencia de relaciones biológicas. Por ello, privar de realizar ese reconocimiento mediante dicho procedimiento, en el que se hace patente la voluntad de los futuros padres de establecer lazos de filiación, consanguínea o de reconocimiento, sin contención, limita la constitución de la filiación jurídica, la estabilidad familiar y el acceso inmediato de niñas y niños a las prerrogativas de la filiación jurídica frente a quienes asumen para con ellos deberes parentales. Por ende, se excluye de su protección a las personas menores de edad que nacen en contextos de uniones familiares homoparentales, por lo que resulta inconstitucional al contravenir el interés superior de niñas, niños y adolescentes y al constituir una franca discriminación hacia los padres intencionales. Por tanto, es posible solicitar al registro civil que extienda un acta de nacimiento, previa constatación de esos hechos, como consecuencia de haber prosperado el reconocimiento de paternidad. Pues no se habla de una condena en sí misma, sino de un acto tendente a garantizar el registro del nacimiento de una persona lo más inmediatamente posible, en concordancia con lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Federal, que establece el derecho a la identidad de toda persona y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, sobre todo si esa solicitud proviene de un procedimiento en el que todas las partes que participan en el contrato de gestación sustituta tienen interés en su validación. 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 3. Registro Digital, 203-0140. Tipo, aislada. Diligencias de jurisdicción voluntaria. No constituyen la vía idónea para que un juez de lo civil ordene adecuar el acta de nacimiento de un menor de edad que no tiene la nacionalidad mexicana, cuando se haya solicitado el reconocimiento de reasignación sexual autopercibida. Hechos: dos personas extranjeras, por su propio derecho y en representación de su descendiente menor de edad, adolescente, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria para que, 1. El juzgador recabara el consentimiento libre e informado de la persona adolescente, bajo los estándares establecidos en la Opinión Consultiva 24/2017.
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en conformidad con los lineamientos para la participación directa de niñas, niños y adolescentes, NNA, establecidos en el Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Se reconociera la identidad de género de la persona menor de edad, y 3. Se ordenara la adecuación de los marcadores de nombre y sexo en su atestado de nacimiento que fue expedido por el Estado de Florida, Estados Unidos de América. El Juzgado de Distrito en materia civil no admitió las diligencias de jurisdicción voluntaria. Inconformes, promovieron amparo indirecto, en cuya sentencia se les negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las diligencias de jurisdicción voluntaria no constituyen la vía idónea para que un juez de lo civil ordene adecuar el acta de nacimiento de una persona menor de edad, nacida en el extranjero y que no tiene nacionalidad mexicana, cuando se haya solicitado el reconocimiento de reasignación sexual autopercibida. Justificación. La naturaleza del procedimiento de jurisdicción voluntaria no permite obtener una sentencia que genere un derecho sustantivo con categoría de cosa juzgada, ni menos aún con efectos vinculantes a un Estado extranjero, pues su tramitación no puede afectar ni vincular a un tercero. Las diligencias que pueden llevarse a cabo por medio de un exhorto o carta rogatoria están relacionadas con actos de mero trámite en la prosecución de algún proceso. Pero bajo ninguna circunstancia pueden diligenciarse actos de ejecución de sentencias. No sería procedente una eventual homologación de la sentencia porque entre el Estado mexicano y el Estado de Florida no existe algún documento internacional en materia de reasignación sexogenérica a través del cual se encuentren vinculados a reconocerse mutuamente figuras jurídicas para su debida aplicación extraterritorial. Sobre todo porque en aquel Estado extranjero existe una prohibición expresa respecto a la reasignación sexogenérica en menores de edad, lo que incluso podría actualizar el fraude a la ley, si se accediera a lo solicitado. 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0141. Tipo, aislada. Divorcio de personas extranjeras. La normatividad mexicana no establece un supuesto especial para decretarlo cuando se solicite en territorio nacional, si el matrimonio se celebró bajo las normas de otro país. Hechos. Una pareja de extranjeros del mismo sexo contrajo matrimonio en España y estableció su último domicilio conyugal en la Ciudad de México, donde uno de ellos solicitó la disolución del vínculo matrimonial y el otro, al contestar, se allanó a la petición. El juez responsable decretó su incompetencia legal para conocer de la demanda planteada y señaló que no era procedente decretar el divorcio porque no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 69 de la Ley General de Población, derogado, relativo a demostrar la legal residencia en el país para tramitar el divorcio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la normatividad mexicana no establece un supuesto especial para decretar el divorcio cuando se solicite en territorio nacional por personas extranjeras que se unieron en matrimonio bajo las normas de otro país. Justificación. El divorcio constituye un procedimiento con expresión y reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajo el principio de cooperación internacional, es viable que quienes residan en territorio nacional tengan garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva que protege el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr, por ejemplo, la disolución del vínculo matrimonial y cuando cause ejecutoria esa sentencia, obtener el acta de divorcio ante la autoridad del registro civil para los efectos conducentes. Ello, siempre y cuando quien promueva demuestre su pretensión y exhiba los documentos pertinentes, incluso legalizados, cuando su expedición ocurrió en el extranjero. Uno de los principios en los que se sustenta la política migratoria del Estado mexicano es el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y extranjeras, sea cual fuere su situación migratoria. Lo que confirma que quienes realizan labores jurisdiccionales no podrán negar la autorización de los actos del Estado civil, entre ellos, los relativos al divorcio. Esto se refuerza a partir de que las leyes migratorias no regulan ni prohíben los procesos que disuelven el vínculo matrimonial entre personas extranjeras en territorio nacional, con independencia de los procesos de reconocimiento y homologación que se lleven a cabo en el Estado en donde se hubiere celebrado el matrimonio para los efectos legales que procedan. 14º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.